Buenos días a todas y a todos. Hoy lunes 3 de agosto de este peculiar año 2020, deseando que todos estén bien de salud, al igual que sus familias y seres queridos. La Facultad de Arquitectura, a través de su División de Educación Continua y Actualización Docente, y en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Institucional y su Red de Educación Continua, les da la más cordial de las bienvenidas a esta primera serie de cursos en modalidad de seminarios web, con el fin de desarrollar el programa de educación continua para apoyar la docencia no presencial en la Facultad de Arquitectura. Para esta sesión inaugural están con nosotros y agradecemos su presencia a nuestro director, el maestro en arquitectura Marcos Massari Iriart, al jefe de la División Continua y Actualización Docente de nuestra facultad, el arquitecto Héctor Ferreiro León, al secretario técnico de la Red de Educación Continua de la UNAM y primer ponente el día de hoy, maestro Víctor Hugo Castañeda Salazar. De igual manera, agradecemos que estén con nosotros al secretario académico de nuestra facultad, el maestro Luis de la Torre Sataray, la coordinadora de Educación a Distancia y Nuevos Medios, la arquitecta Natalia Bo Fontanella, y la coordinadora de Apoyo Pedagógico, la maestra Begoña Ollamburo Evia. Solicitamos al arquitecto Héctor Ferreiro comparta con nosotros un mensaje de bienvenida. Arquitecto Héctor, adelante. ¿Y qué tal? Buenos días a todos. Espero me estén escuchando bien. Estamos muy felices de iniciar este programa de educación continua para apoyar la docencia no presencial de la Facultad de Arquitectura, en el que tuvo una participación de 238 inscritos. Por supuesto, no todos de la Facultad de Arquitectura, sino también otros profesores de nuestra institución que nos acompañan este día. El curso que vamos a iniciar es una continuación del proyecto en curso hacia la nueva normalidad de la docencia en nuestras escuelas y facultades, donde profesores de nuestra institución comparten sus experiencias que nos permiten abrir espacios de reflexión sobre nuestro desempeño en el aula y con nuestros estudiantes. Bueno, yo quiero agradecer a la Secretaría de Desarrollo Institucional, en lo particular al doctor Ken Oyama, por permitirnos esta colaboración entre la Facultad de Arquitectura y la Secretaría. Por supuesto, agradecer también a la CUAIED, que es la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, bajo la dirección del doctor Melchor Sánchez Mendiola, como su primer titular. Les platico un poco de este desarrollo de estos cursos, de estos seminarios web, más propiamente, que vamos a iniciar el día de hoy, porque observamos que la REDEC ha tenido una fuerte actividad en cuanto se refiere a la capacitación de los profesores de nuestra institución, que compartimos muchos de los problemas que tenemos al hacer esta transición de lo presencial a la educación en línea. Nos acercamos con el maestro Víctor Castañeda Salazar, quien es coordinador de apoyo a la educación continua de la Secretaría de Desarrollo Institucional y coordinador técnico de la REDEC. Él siempre con muy buen ánimo, de inmediato nos abrió las puertas, nos dijo, sí, lo podemos organizar, y gracias a esta labor que él ha tenido en esta coordinación, es que estamos actualmente todos iniciando estos seminarios web. Como ustedes saben, los seminarios están divididos en dos partes, hay dos bloques. Vamos a iniciar este primer bloque con 5 seminarios que van a ser impartidos durante el transcurso de esta semana a partir de las 8 de la mañana. Entonces, es un equipo muy amplio de personas que han estado colaborando. Yo quisiera mencionar brevemente nada más algunos. Por supuesto, Enrique Gándara, que ha trabajado intensamente por este programa académico de la mano del maestro Víctor Castañeda Salazar, con el maestro Carlos Franco, la señorita Daniela Michelle Curieguiarte de la División de Educación Continua y Actualización Docente, a Luis Barajas, que le agradecemos que esté pendiente de todos nosotros, y a todos ustedes, por supuesto, felicitarlos por darle continuidad a este programa generado por el maestro Marcos Massari de nuestra facultad en beneficio de estas actividades. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias.
Gracias, arquitecto Héctor Ferreiro. Solicitamos al maestro Marcos Mazaririar que comparta con nosotros también un mensaje de bienvenida. Adelante, arquitecto Marcos. Muy buenos días a todos. Un gusto poder verlos, aunque sea a través de la pantalla, para pues abrir este programa de educación continua para apoyar a la docencia no presencial de la Facultad de Arquitectura. Este programa que busca generar diferentes opciones a través de estos seminarios web que nos permitan a todos entrar a esta nueva normalidad como ya no como una actividad de emergencia, sino en realidad como una actividad que se convertirá en una actividad cotidiana. El día de hoy por la mañana, el secretario de Educación habló ya sobre la educación a través de la televisión, a través de la radio, para llegar al sistema educativo nacional a través de la Secretaría de Educación Pública. Esto me parece que para la universidad también nos permite ver que la nueva normalidad continuará siendo a distancia y le da un mayor sentido aún a este programa de educación continua para apoyar a la docencia no presencial de la Facultad de Arquitectura. Agradezco desde luego a la Secretaría de Desarrollo Institucional y particularmente a Víctor Hugo Castañeda Salazar, también secretario de la REDEC, no solo por ser el primer ponente de estos primeros seminarios, sino por el apoyo que nos ha brindado para poder generar otras opciones en donde profesores de la facultad y de otras facultades puedan tener acceso también a esta preparación, a esta actualización docente. Cuando hablamos nosotros de sensibilizar al docente, hablamos también de que se requieren tener conocimientos técnicos, pero nunca podemos olvidar los conocimientos disciplinares. La riqueza del docente sigue siendo, desde luego, el conocimiento disciplinar. Este conocimiento que ha sido adquirido a través de la experiencia y también a través de la práctica docente y de la práctica profesional. No puedo reconocer a profesores de otras facultades, pero reconozco que en la Facultad de Arquitectura hay profesores de las 4 licenciaturas, cosa que en realidad nos permite ver que sí estamos caminando hacia esta forma de docencia no presencial. Agradezco a los profesores de Arquitectura y Paisaje, Urbanismo, Diseño Industrial y Arquitectura que se han inscrito en este seminario web. Y también puedo detectar que hay profesores de todas las áreas. Y esto me parece que es fundamental porque en realidad requerimos en todas las áreas de la facultad, en las áreas de la licenciatura en arquitectura con casi 7,000 estudiantes, requerimos también el hecho de contar con una mejor preparación y una mejor formación docente. Creo que los seminarios tienen una estructura que a todos nos parece no solo interesante, sino fundamental. Cómo llevar a cabo la comunicación efectiva en el aula digital. Debemos de pasar de estas formas de enseñanza a tener unas nuevas estrategias para poder, a través de la estrategia didáctica, entrar en comunicación efectiva con nuestros estudiantes. También es indispensable el conocer el campus y las aulas virtuales del UNAM. Se va a hablar del uso del Zoom y del Blackboard Collaborate, así como del uso de la G Suite para educación. Y un aspecto que a todos nos preocupa, que se dará en la sesión del jueves, es la seguridad ética y buenas prácticas digitales. En ese sentido, creo que hay una gran inquietud entre los profesores del manejo de la información y también de la relación profesor-alumno a distancia. Y finalmente, en esta semana, las generalidades de la evaluación educativa. Todos estamos seguros a través del trabajo que se desarrolló el semestre pasado de que hicimos una evaluación del trabajo de nuestros alumnos, pero hoy también estamos siendo evaluados por nuestros alumnos, evaluados nuestro desempeño como profesores y sabemos que esto se da en ambos sentidos.
se da de la evaluación del profesor hacia el alumno, pero también la evaluación del alumno hacia el profesor. El tener un mayor conocimiento de la evaluación educativa nos permitirá generar no solo estrategias de comunicación efectiva, sino también esta forma de comunicación en la cual debemos de abrir espacios diferentes a los que estamos acostumbrados con los estudiantes. Si estando frente a un grupo, uno puede observar al alumno, observar su comportamiento en el aula y también poder captar su atención. A distancia, esto se convierte en una práctica totalmente diferente. Me parece que estos seminarios que empiezan esta semana, luego tendremos una semana de descanso y regresaremos en una segunda sesión de seminarios, permite establecer las bases para que todos podamos trabajar en una forma mucho más coordinada y en una forma en la que también desde las coordinaciones para la preparación del próximo semestre, esto es la coordinación de las licenciaturas, las coordinaciones de área de la licenciatura en arquitectura, los talleres de la licenciatura en arquitectura, esta coordinación que genera los programas y la planeación del próximo semestre a distancia, nos permite establecer con un mayor conocimiento de la tecnología y habiendo compartido estas buenas experiencias, estas experiencias que nos dan seguridad también a muchos al poder establecer un diálogo también de una forma mucho más, mucho mejor informada y que también a través de la experiencia del semestre pasado nos permiten también generar estas nuevas estrategias didácticas, desde luego en una modalidad no presencial. Bienvenidos todos. Agradezco a la Secretaría y desde luego a la REDEC el poder compartir este espacio no solo con profesores de la Facultad de Arquitectura, sino con otras facultades, porque finalmente sabemos que la educación a distancia nos permite romper la endogamia de la que estamos acostumbrados en las diferentes facultades y abrir los espacios educativos como espacios de conocimiento compartido y como espacios de interacción académica, y seguramente la participación de otros profesores de otras facultades o de otras licenciaturas enriquecerá este seminario. Bienvenidos todos. Gracias, maestro Marcos Massari. Pues iniciamos con el primer tema, comunicación efectiva en el aula digital. Para hablarnos de esta experiencia en los diversos contextos de la educación universitaria, presento a ustedes una breve semblanza de quién es el maestro Víctor Hugo Castañeda Salazar. Un segundito. El maestro Víctor Hugo Castañeda Salazar es licenciado en comunicación, maestro en comunicación organizacional y candidato a doctor en dirección de organizaciones. Es académico de la UNAM desde hace 15 años. Imparte clases en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, en la licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la modalidad a distancia, y en el Colegio de Ciencias Humanidades, CCH. Sus áreas de especialización son epistemología de la comunicación, desarrollo institucional y gestión del conflicto. Ha ocupado diversos cargos académicos administrativos. Fue coordinador de gestión de coordinador de proyectos especiales y secretario de extensión y vinculación en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Actualmente es coordinador de apoyo a la educación continua de la Secretaría de Desarrollo Institucional por nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Víctor, es un gusto que estés con nosotros. Adelante. Muchas gracias, arquitecto Gándara. No sé si me escuchan bien. ¿Sí me escuchan bien? Es correcto. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar un poco con la radiografía de este grupo. Los escuché desde que entraron y lo primero que quiero decir es muchas felicidades por ser una comunidad tan cohesionada. Escuchaba que la primera pregunta que ustedes hacían no tenía que ver con el trabajo, tenía que ver con cómo estás de salud, cómo te ha ido, y eso realmente es ejemplar. En segundo lugar, maestro Massari, de verdad que le agradezco mucho su compromiso. Quiero comentarle, fíjese que el programa de apoyo a la docencia no presencial,
que alguien preguntaba al principio, maestro Ferreiro, no sé qué maestro preguntaba, ¿por qué le pusieron DOCNOPRE? Y es docencia no presencial. Pues se ha ejecutado en otras facultades y de verdad, maestro Massari, agradecerle que esté con nosotros, que nos acompañe, que dé este banderazo de salida, pero además reconocer a su comunidad. Tengo el gusto de trabajar desde hace 3 años con el maestro Ferreiro, con el arquitecto Gándara, con Natalia y más recientemente con la maestra Begoña, y decirle, maestro Massari, que tiene usted un gran equipo, pero además he tenido la oportunidad de conocer a otros arquitectos que me motivan porque su compromiso con la docencia, con la universidad, es realmente ejemplar. Quiero tomarme el tiempo de saludar a una colega, la doctora Araceli Parra, que la vi por ahí conectada. La doctora Araceli Parra y un servidor, pues compartimos varios años en Acatlán. Doctora Parra, me da mucho gusto saludarla. No la veo porque hay un montón de imágenes en la pantalla, pero sé que por aquí anda, doctora. Pues vamos a empezar con esta radiografía del grupo. Ya lo decía el maestro Massari, es un grupo muy diverso. En este momento, déjenme ver, tenemos poco más de 200 personas conectadas y de nuestro registro podemos obtener ciertos detalles importantes. ¿Por qué quiero compartir estos detalles estadísticos, esta información? Porque me parece fundamental que quienes estamos cursando este programa sepamos quiénes somos los que estamos compartiendo esta experiencia. Nuestro grupo es muy equilibrado en términos de sexo. El 54% son hombres y el 46% son mujeres. El nivel de estudio de quienes se registraron en este programa es licenciatura, 123 profesores, que equivale a el 51%. 34% de maestría, es decir, 82 profesores cuentan con el grado de maestría. 26 doctores, que representa el 11%, y 7 especialistas, que representa el 4%. Y esto me lleva a solicitar el permiso de todos ustedes a dirigirme como profesoras y profesores. Es decir, que en este momento, me disculpen si no les digo doctor, maestro, arquitecto, sino que podamos estandarizar este uso del lenguaje y ser profesoras y profesores. El rango de edad, esto es muy significativo, el 27% de los participantes tienen entre 41 años y 50, el 22% tiene entre 61 y 70 años y el 20% tiene entre 31 y 40. Y mi reconocimiento, tenemos un académico que tiene los 83 años y ha decidido estar aquí. Mi reconocimiento al profesor que nos acompaña. El 90% de nuestros inscritos realiza su labor docente en licenciatura. Y aquí hay un dato atípico. La semana pasada, cuando analizábamos la inscripción con el arquitecto Gándara y con el maestro Ferreiro, nos llamaba muchísimo la atención. Resulta que tenemos a Marta Eugenia y Ana Laura, que se conectaron, se inscribieron. Ellas pertenecen al sistema educativo de San Luis Potosí, y el nivel académico en el que ellas imparten clase es preescolar. No sabemos cómo se enteraron del programa, pero pues les damos la bienvenida a Marta Eugenia y Ana Laura, que nos acompañan. Y lo que decía el maestro Massari es digno de destacarse. Vemos que quienes participan en este programa pertenecen a las 4 licenciaturas y al posgrado que se imparten en la Facultad de Arquitectura. Y como él lo indicaba, 16 personas que no pertenecen a la Facultad de Arquitectura, pero que sí pertenecen a la UNAM, excluyendo evidentemente a Marta Eugenia y Ana Laura, que pertenecen al sistema educativo de San Luis Potosí. El 68% de quienes estamos aquí pertenecemos a los profesores de asignatura, el 23% a profesores de tiempo completo. Y bueno, ahí vemos las otras categorías. Ya lo decía el maestro Massari, este es el primer bloque de 2, constituido por estos
por estas sesiones de seminarios web. Y con lo que quiero comenzar es que estos seminarios buscan, en principio, compartir experiencias, abrir la reflexión, compartir con ustedes lo que nos ha resultado en otros espacios universitarios, lo que hemos compartido y lo que ha sido interiorizado de forma personalísima por los profesores. En esta pandemia no podemos nosotros dar recetas de cocina. Cada una de las licenciaturas, cada uno de los perfiles profesionales tiene características especiales, características específicas, pero lo que sí podemos acercar son estas herramientas que le pueden servir a cada uno de ustedes para desarrollar un plan de clase mucho más cercano a los estudiantes. Entonces, después de esto, me permito presentar la agenda del día de hoy. El día de hoy vamos nosotros a abordar un tema fundamental que es la comunicación en el aula digital. Está organizado de la siguiente manera. Son 5 los grandes bloques que vamos a abordar. Generalidades de la comunicación verbal y no verbal y sus subdivisiones, los estilos de comunicación, los retos de la comunicación digital y las estrategias de comunicación efectiva en el ámbito digital. Es decir, cómo pudiéramos utilizar a nuestro favor ciertas estrategias para nuestra clase. Y si ustedes me lo permiten, comenzamos. La comunicación es un proceso interactivo, social, evolutivo, es una característica de nuestra especie. Hace 70,000 años aproximadamente, nuestro cerebro sufrió mutaciones genéticas que cambiaron las conexiones internas del cerebro de los Homo sapiens y nos permitieron desarrollar un lenguaje que a la larga nos ha permitido apropiarnos del mundo en el mejor y también en el peor de los sentidos. En este caso vamos a entender lenguaje como las capacidades lingüísticas de nuestra especie. El lenguaje no es característico de los homínidos. No era el primer sistema de comunicación. Los biólogos y los zoólogos han descubierto que hay comunicación en muchos niveles vitales. Por ejemplo, las células tienen un protocolo de comunicación entre ellas. Algunos insectos, como las abejas y las hormigas, son capaces de comunicarse con otros integrantes de su colonia de la misma especie para indicar la ubicación de una fuente de alimento. Y el lenguaje de los homínidos, pudiéramos pensar que era un lenguaje vocal, pero tampoco fue el primer sistema de comunicación vocal que se da en la biología. Las aves, por ejemplo, son capaces de emitir una gran variedad de sonidos vocales, desde llamadas, gritos, hasta cantos espectaculares. Esos sonidos permiten una gran cantidad de sucesos del ciclo de la vida de estas especies. Por ejemplo, los cantos en las aves tienen una función en la reproducción de algunas especies. Algunas especies permiten evidenciar el sexo del individuo. Hay especies donde solamente el macho emite cantos y donde la hembra emite solamente algunos sonidos que dan cuenta de que está en periodo de apareamiento, por ejemplo. Sirven para demostrar también si un individuo de una especie es dominante y por lo tanto está dispuesto a defender a su pareja, a defender a su territorio ante cualquier enemigo. Y también funciona como un estimulante sexual para identificarse, para que las hembras puedan identificar a su pareja o avisar que los polluelos van a recibir alimentación. Más importante que todo lo anterior es que el canto, por ejemplo, es distintivo exclusivo de cada especie. Es decir, los individuos pueden distinguir variaciones muy sutiles entre el canto de un individuo de su especie y otro de una especie parecida. Es entonces un excelente mecanismo de aislamiento reproductivo. Además de las aves, hay muchos otros animales que establecen comunicación. Los primates, por ejemplo. Si me permiten, voy a
reproducir un ejemplo de los gibones. Los gibones se comunican con otros individuos de su especie cantando. Tanto machos como hembras emplean sus cuerdas vocales para marcar su territorio. Lo voy a ir reproduciendo. Lo ocupan para marcar su territorio, para encontrar a su compañero o su compañera. Incluso los gibones, cuando establecen este sistema de comunicación vocal, permiten entonar duetos para fortalecer la unión. Es decir, como si el macho le cantara a la hembra y la hembra le responde. Nosotros como especie hacemos cosas similares. Los chimpancés, por ejemplo, pueden emitir también llamadas vocales que coinciden con los movimientos de inhalación y exhalación. Estos sonidos emitidos por los chimpancés llamados panhot, una traducción podría ser algo así como un grito hilarante, tienen el carácter emocional y son utilizados principalmente para establecer contacto a distancia con otros chimpancés. Incluso se ha detectado que hay variaciones dialectales, es decir, diferencias en la comunicación entre simios adultos y simios jóvenes. Vamos a ver a qué me estoy refiriendo con el panhot o grito hilarante. Este tipo de comunicación no es aleatoria. Viene cargada de forma genética, pero también los chimpancés aprenden a avisar a sus compañeros si hay una situación de peligro. Aprenden a ubicar lugares donde puede haber alimentos. Aprenden a indicar si hay una manada que puede estar invadiendo el territorio de la propia manada. Es decir, hay una comunicación que se puede transferir a otros miembros del grupo. Vamos a escuchar este grito jadeante. Estos gritos les permiten ayudar a localizar a los miembros de su especie en grandes extensiones de territorio. Y viene una pregunta importante. ¿Qué es lo que hizo especial al lenguaje de los Homo sapiens? ¿Qué característica es la que lo hace diferente al de los homínidos superiores, a los primates? Entonces, en este sentido, quisiera abrir el micrófono. No los alcanzo a ver a todos, pero quisiera preguntarle, bueno, voy a aprovechar a quienes conozco. Maestra Begoña, ¿qué cree usted? ¿Qué cree usted que diferencia las características que logran diferenciar el lenguaje de los homínidos superiores? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Por qué empezó conmigo? Es que fue la primera que salió en la pantalla, maestra. Ah, por la B, ¿verdad? Ni modo. Sí. Ok, buenos días, profesores. Pues yo creo que la diferencia que tenemos nosotros es que somos seres racionales y emocionales. Yo siempre me voy mucho con la parte emotiva porque de nada sirve toda la parte del conocimiento sin la emoción, aún en el aula, ¿no? Entonces yo creo que principalmente es que podemos comunicarnos, podemos expresar por medio del lenguaje, con signos, con símbolos, con códigos, y lo que hoy está cambiando, la comunicación es la misma porque vamos de persona a persona, quizá hay que aumentar algunos códigos y meter los símbolos y demás, pues siguen siendo los mismos, ¿no? Nada más se nos va a través de una pantalla. Lo que cambia es el canal. Cambia el canal, reinterpretamos los códigos. Muchas gracias, maestra Begoña. Quisiera pedirle a la maestra Norma Cadena. Discúlpenme, estoy nada más buscando a algunos profesores, no crean que haya alguna intención especial. Maestra Cadena, ¿cuál cree que son las características del lenguaje de los homínidos superiores, es decir, de nosotros? ¿Cuál cree usted que pueden ser?
bueno, que hay un código, que hay un lenguaje codificado, hay una estructura en el lenguaje. Que no, bueno, que yo creo que es generalizado también, que no solamente es un tipo de lenguaje, sino son muchos tipos de lenguaje, pero eso no es exclusivo de los homínidos superiores, sino es como en muchas especies, que podría ser tanto como ahorita lo estábamos viendo, sonoro, como podría ser corporal. El resto también podría ser que se puede registrar y que puede transmitirse por más de en una sola temporalidad, sino se puede dar hacia el futuro, ¿no? Como tener desde nuestros apuntes para nosotros mismos, como para una publicación y poderlo difundir incluso hasta otras fronteras. Generar historia, maestra Norma, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, muchas gracias. Me gustaría si participa maestro Eduardo Navarro, creo que usted fue el que preguntó si la fotografía estaba en vivo al inicio. Me da mucho gusto saludarlo. Se nota que es usted muy entusiasta. Maestro Navarro, ¿cuál cree usted que sea esta característica o estas características que hacen especial el lenguaje de los seres humanos? Yo creo que lo que hace especial, bueno, antes que nada, buenos días a todos. Buenos días, maestro. Yo creo que lo que hace especial al lenguaje es que su estructura, sí, como decían antes, todos los sonidos y las formas de comunicarse entre células e insectos, aves, tiene sonidos o vibraciones. Yo lo que creo que hace tan especial es que estos sonidos representan un símbolo y que ese símbolo nos ha permitido llegar a la escritura. Que cada sonido aquí se puede interpretar. Si para nosotros un sonido representa inmediatamente un símbolo, una letra, A, B, C, una consonante, yo qué sé, una palabra, y que además nos ha permitido este lenguaje que hemos desarrollado llegar a la escritura, que es lo más importante para la transmisión de conocimientos y además interactuar con otros lenguajes. Eso es lo que a mí, yo es lo que creo. No soy experto en esto, tengo por ahí un amigo lingüista, pero va más profundo que esto, pero bueno, en mi escaso conocimiento es lo que creo que es importante. Maestro Navarro, no es escaso, lo ha expresado usted tremendamente bien. Y quisiera la última participación, la maestra Ale Villa. No veo su imagen, pero sé que está conectada. Maestra Villa, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Maestra, ¿usted cuál cree que son estas características las que hacen tan especial al lenguaje de los seres humanos? Pues básicamente es que nos permiten poder transmitir mensajes, ¿no? O sea, las cosas las convertimos en un mensaje que cualquiera puede descifrar, cualquiera que conozca el significado de las palabras. Y pues eso nos permite estar construyendo la historia, los mensajes. Y entonces, por ejemplo, en el aula, un correcto uso de mensajes, de convertir los símbolos o de que todos identifiquemos cuál es el verdadero significado que le queremos dar, porque también ahí entra la experiencia, ¿no? De cómo... La experiencia, los referentes, así es. Exacto. Perdón. No, ya está. Maestra, muchas gracias. Pues, de acuerdo con Yuval Noah Harari, las características que hacen especial nuestro lenguaje y en consecuencia nuestras lenguas o idiomas, me estoy refiriendo al lenguaje como esta capacidad de evocar el mundo, es primero que es biológicamente necesario. Si bien es cierto, esta característica la compartimos con todos los seres vivos, es referenciable para el lenguaje de los humanos. La segunda característica es que evoca lo concreto. Me voy a permitir hacer un ejercicio con todos ustedes. No sé si todos ustedes tendrían enfrente un papel y una pluma.
Por favor, quienes lo tengan, les pido que me acompañen en este ejercicio. Voy a decir un vocablo y ustedes van a plasmar en el papel este referente del vocablo, este ideograma del vocablo, el dibujo del vocablo. El vocablo es manzana. Si son tan amables de dibujar una manzana en una hoja de papel blanco, por favor. Quienes lo tengan, quienes no tengan el papel, no importa. Solamente quisiera decir algo en el caso de otras disciplinas en las que hemos utilizado este ejercicio. Lo hacen en un minutito. Ustedes que son arquitectos, seguro va a salir muy bien. Maestro Rincón, ¿tiene usted dibujó una manzana? ¿Sí? Maestro Rincón, ¿podría usted mostrarla? A ver si todos podemos ubicar al maestro Rincón en la pantalla. ¿Podría usted mostrarla a su cámara, la manzana que dibujó? Un poquito más cerca, maestro, para que la veamos. Extraordinario. Muchas gracias, maestro Rincón. Maestro Mazari, discúlpeme, sale en el primer cuadrito de imágenes. ¿Nos podría mostrar su manzana? Muchas gracias. Maestro Sarabia, ¿tiene usted enfrente papel y alguna pluma? Ah, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. No sé si todos lo están viendo. Maestra, discúlpeme, ¿dice match? ¿Maestra match? ¿Sí? ¿Podría mostrarnos su manzana? Gracias. Maestra Maya, ¿podría mostrarnos su manzana? Gracias, maestra. No le escuchamos, es que está apagado el micrófono. Discúlpenos. A ver, déjenme ver si yo puedo activarle su audio. Maestra Maya, creo que algo pasa con su micrófono, pero si nos quiere mostrar su manzana. Creo que no tenemos creo que ahí la vemos. Muchas gracias. Bueno, la segunda característica del lenguaje, según Noah Harari, es que nos permite evocar lo concreto. Si ustedes se dan cuenta, yo les estoy mostrando en la cámara una manzana, pero les puedo demostrar y les puedo mostrar otra manzana. Es decir, el lenguaje nos permite evocar la concreción de los objetos. La tercera característica del lenguaje es que es flexible. Es decir, se adapta a las realidades, va evolucionando. La forma en que nos expresamos el día de hoy es diferente a la forma en que nos expresábamos hace 3 o 4 siglos. Y es muy diferente a la que se expresaban hace 1000 o 1500 años. La tercera característica del lenguaje es que nos permite generar combinaciones. Y voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ven que estoy mostrando frente a la cámara? Algunos podrán decir, ¿alguien quiere participar? ¿Qué es lo que estoy mostrando frente a la cámara? Maestro Ferreiro. Frutas. Bueno, yo alcanzo a distinguir 2 manzanas, una roja, una amarilla y un plátano. Muchas gracias. El lenguaje... Volúmenes. Muchas gracias. El lenguaje puede ser combinatorio. Si yo no quisiera decir 2 manzanas y un plátano, ¿qué puedo decir que estoy mostrando? Frutas. 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 Es decir, el lenguaje me permite generar combinaciones específicas, combinaciones infinitas, para dar cuenta de un caso concreto de la realidad.
La quinta característica del lenguaje es que a mí me permite compartir emociones. La sexta característica es que me permite hablar de mitos, de lo fantástico, de lo imaginario, de lo histórico. Si no estoy equivocado, la maestra Villa lo decía, nos permite, la maestra Villa y la maestra Norma nos decía, nos permite hacer historia. El lenguaje también es transferible y enseñable. Eso es lo que hace tan especial el lenguaje del Homo sapiens. Estas características, entonces, nos permitieron establecer estrategias, gracias a todos los que participaron, nos permitieron establecer estrategias que como especie nos dieron ventajas competitivas frente a otras especies. Comenzamos a cooperar, comenzamos a generar cohesión grupal y posteriormente cohesión social, y eso nos permitió conseguir objetivos más complejos. Podemos decir entonces que la comunicación no solo biológica, sino culturalmente ha evolucionado. En los últimos 30,000 años hemos conseguido hazañas inimaginables. Ahora focalicémonos un poco en nuestra lengua materna. El español, castellano, está bien que digamos español, apareció entre el año 500 y 800 de nuestra era, es decir, tiene unos 1500 años de antigüedad. Y actualmente es hablado por 577 millones de personas. Como referencia, la lengua más hablada en el mundo es el chino mandarín, con 918 millones de hablantes del chino como lengua materna. Y en tercer lugar está la lengua inglesa, con 379 millones de angloparlantes. Nuestro idioma, al igual que todos los otros, está constituido por los siguientes elementos: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Entendido aquí la comunicación como una referencia a esta interacción que implica el uso de signos, las grafías y los fonemas. Esto quiere decir que requiere necesariamente el uso de las palabras y expresiones escritas u orales. La comunicación verbal, a su vez, se divide en dos categorías. La comunicación oral, que es el intercambio de ideas a través del habla. Para que este proceso ocurra es necesario, como bien lo indicaban, que exista un código que sea común para todos los involucrados, que en este caso es la lengua o el idioma. Dicho de otra forma, no puede haber comunicación oral sin la existencia de una lengua y esta a su vez se materializa a través del aula. Por su parte, la comunicación escrita es la expresión de ideas a través de un código escrito, bien sea palabras de una misma lengua o algún sistema convencional que pueda ser decodificado por los receptores. La comunicación no verbal se refiere a todos los actos comunicativos que no pertenecen al mundo de las palabras dichas o las palabras escritas. Y tiene ciertos elementos. El elemento kinésico, es decir, los movimientos corporales, las posiciones, la expresión facial. Miren, en la expresión facial expresamos muchos estados de ánimo y emociones. Básicamente utilizamos la expresión facial para regular la interacción y para reforzar o enfatizar el contenido del mensaje dirigido al receptor. Nosotros utilizamos la expresión facial para indicar atención, para mostrar disgusto, para bromear, para reprochar, para reforzar la comunicación verbal. Todos ustedes son expertos en la lectura del lenguaje corporal. Sabemos cuando estábamos en el salón de clases, en el aula, qué estaba diciendo la cara de nuestros alumnos. Incluso si nuestro alumno inclinaba su cabeza hacia un lado o hacia el otro, podíamos interpretarlo. Otra parte del lenguaje corporal son las manos. No sé si ustedes conocen personas que hablan con las manos, que le dan profundidad a los mensajes utilizando estas herramientas. Los brazos, las piernas, incluso la disposición de nuestro torso o la disposición de nuestros pies da elementos del lenguaje corporal.
La sonrisa, por ejemplo, en el ámbito biológico es un primer elemento para abrir la comunicación en otros niveles. La sonrisa la compartimos con todos los primates. Es decir, ustedes sonríen como primer signo kinésico y seguramente podrán pasar a otros niveles de interacción. Es decir, si ustedes le sonríen a una persona, lo que sigue es poder estrecharle la mano, poder darle un abrazo, poder presentarse. Y hay ciertas manifestaciones de lo kinésico que no son tan evidentes o que son internas e incontrolables. Por ejemplo, tragar saliva. Cuando trago saliva es porque algo se está poniendo bastante difícil, porque tengo miedo, porque tengo expectativa. Sonrojarse. ¿Cuántos de ustedes se han sonrojado ante un piropo? ¿Cuántos de ustedes se han sonrojado cuando reconocen su trabajo? O bueno, cuando tenemos hiperhidrosis, cuando sudamos mucho de las manos, cuando sudamos de los pies, de las axilas, cuando no podemos controlar este sudor. Ese es el elemento kinésico. El segundo elemento de la comunicación no verbal es el proxémico. La proxemia se refiere al empleo y a la percepción que el ser humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal y de cómo y con quién lo utiliza. Creo que ustedes como arquitectos saben muy bien que la proxemia es fundamental en el diseño de espacios. Lo cronémico, es decir, la concepción, la estructuración y el uso del tiempo que hace el ser humano, especialmente durante la comunicación. ¿A qué me refiero con lo cronémico? Es decir, no se hace el mismo uso del tiempo cuando se vive en un entorno urbano que cuando se vive en un entorno rural. No sé si han vivido la experiencia que de pronto uno dice, híjoles, habla más rápido. Tengo poco tiempo, a ver, dime concreto, ¿qué es lo que me quieres decir? Y la persona con la que nos estamos comunicando, pues puede venir de un entorno mucho más tranquilo. No hablamos con la misma velocidad en nuestra casa que en el trabajo. No hablamos con la misma velocidad cuando estamos con un empleado que cuando estamos con nuestro jefe. Y el paralenguaje, es decir, entendido como el conjunto de elementos no verbales de la voz, la forma en que expresamos las palabras. El paralenguaje tiene que ver con la entonación, con el ritmo, con el volumen, con la dicción. Incluso el paralenguaje tiene que ver con los silencios. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con que un silencio dice más que las palabras? Los silencios también comunican. Y bueno, el paralenguaje en la escritura, la distribución de un texto, la tipografía, el peso que le damos a ciertas palabras o frases, la puntuación y la ortografía. Es decir, con esto quiero que reflexionemos sobre la memoria genética que traemos inserta y que no podemos borrar en nuestros esquemas de comunicación. Hace 30,000 años evolucionó nuestro lenguaje y pasamos cerca de 26,000 años adaptándonos a ese lenguaje. La escritura se debió de haber inventado hace 3,500 años. Solamente para que tengamos una referencia de lo rápido que hemos evolucionado como sociedad. En el año 1897 se patentaba la radio. La radio tiene 123 años. En 1926 se realizaban las primeras transmisiones de la televisión real. En 1969 se inventaba el Internet. Haciendo cuentas, llevamos 51 años con el Internet. Google se fundaba en 1998. El primer sistema de videoconferencia que surge de una empresa llamada Cisco, y este sistema de videoconferencia se llama Webex, Cisco Webex, fue establecido en 1995, o sea, 25 años lleva este sistema moderno de videoconferencia. Quiero aclarar que la videoconferencia como tal ya lleva mucho más tiempo, pero la videoconferencia moderna punto a punto con equipos de cómputo en casa o en oficina, 25 años.
y la plataforma que estamos ocupando el día de hoy, Zoom. Zoom debió de haber sido constituido por ahí de 2011, 2012. Es decir, llevamos una memoria genética de 30,000 años que en un siglo ha evolucionado tremendamente. Es decir, no podemos negar que llevamos muy pocos siglos con estos elementos civilizatorios, con estos elementos que impactan en la comunicación. Y entonces eso nos hace pensar en que seguimos arrastrando esta memoria genética a nuestros estilos de comunicación. Los seres humanos nos comunicamos de 3 formas. De una forma agresiva, de una forma pasiva y en los últimos siglos de una forma asertiva. Imaginemos, cuando nosotros estábamos en una condición mucho más silvestre o salvaje, teníamos regularmente 2 opciones. Enfrentar el peligro, es decir, pelear, o huir. Las primeras sociedades, las hordas, pues difícilmente llegaban a una comunicación asertiva. Es decir, no decían, a ver, bueno, tú que tienes una familia más grande, sí te toca la pierna del mamut que tiene más carne, porque nos parece que es lo justo. No, tú que sembraste, tú que recolectaste más, sí nos parece de acuerdo que tengas una reserva que puedes llevar de un lugar a otro lugar. Eso no sucedía en las hordas. Es decir, había una modalidad agresiva y una pasiva. En los últimos años, afortunadamente, hemos desarrollado este estilo de comunicación asertivo. ¿Cuáles son las características del estilo de comunicación agresivo? Y ustedes pueden evocar personas que regularmente se comunican de esta forma. El estilo de comunicación se caracteriza por interacciones e intercambios verbales llenos de violencia real o simbólica. Es un estilo que no se esfuerza por conocer y entender el punto de vista de la otra persona. Es decir, su objetivo siempre será imponer el punto de vista propio por encima del otro. Las personas que se comunican de manera agresiva tienen un tono de voz elevado, se le nota la tensión muscular en la cara, en las manos, tiene expresiones de hostilidad. Y cuando se comunica de manera escrita, incluso es hostil, utiliza las mayúsculas, utiliza interjecciones, es decir, confronta. Cuando uno se comunica de manera agresiva, no importa lo que contestes, porque el otro no te está escuchando. En su mente hay un proceso de recriminación. Y el estilo de comunicación agresivo también es un estilo donde vaciamos en una persona todas nuestras experiencias negativas, presentes y pasadas. Voy a poner un ejemplo. Cuando los alumnos tienen un estilo de comunicación agresiva y se acercan porque vienen a quejarse de un profesor. Y entonces la queja sobre el profesor se convierte en una historia de quejas de profesores desde que estaban preescolar. Si los profesores nunca me escuchan, siempre me sacan del salón, no me tienen paciencia. Ese es un estilo de comunicación agresiva. El estilo de comunicación pasivo se caracteriza por todo lo contrario. Es decir, la inhibición o la nula expresión de las emociones, de los pensamientos, de las opiniones. El objetivo del emisor pues va a ser siempre limitar la interacción, por lo que emite respuestas muy cortas, no corre riesgos y a veces incluso se pueden suponer las opiniones o preferencias de los demás como válidas y dejar las propias de lado, con el objetivo de no entrar en conflicto. Habitualmente las personas que son pasivas utilizan este estilo de comunicación porque temen, porque tienen miedo de no agradar a los demás, porque piensan que sus opiniones y sus pensamientos no son válidos y porque también puede ser que tengan desinterés o indiferencia ante el tema en cuestión. ¿Para qué me peleo?
dice el estilo de comunicación pasiva. No tiene caso argumentar, pues que piense lo que quiera. Y bueno, viene el último estilo de comunicación, el estilo asertivo. Consiste en expresar mi opinión o pensamiento de forma honesta, pero teniendo en cuenta siempre la perspectiva de otra persona para no ofenderla. ¿No se escucha? Hola, hola. No, sí se escucha. Sí se escucha bien. Sí, sí se Muy bien. escucha. Se escucha bien. Perfecto. Se Sí cortó se un escucha. poquito. Sí se escucha bien. Gracias. Entonces les estaba diciendo, las personas del estilo de comunicación asertiva piensan de forma honesta. Es decir, tienen la posibilidad de comunicar lo que sienten y lo que piensan con sinceridad. Y hay que tener mucho cuidado con el estilo de comunicación asertivo, porque hay personas que confunden el estilo de comunicación asertiva con el agresivo. Es decir, hay personas que dicen, no, yo siempre digo la verdad, yo siempre digo lo que pienso, yo siempre me hago escuchar. Y bueno, yo les tengo que decir que la sinceridad sin empatía es simplemente crueldad. No podemos ser crueles. Hay que ser cautos de quien diga, yo digo siempre lo que pienso, porque puede ser que detrás de este argumento supuestamente asertivo se encuentre una actitud agresiva. La verdad siempre debe contemplar la valoración de su posible impacto en el otro. Incluso hay ocasiones en que hay que utilizar un estilo pasivo. Es decir, si lo que vamos a decir no mejora el silencio, pues deberíamos de madurarlo, pensarlo y decir, será el momento de compartírselo a mi colega, a mi alumno. Las personas que utilizan este tipo de comunicación tienen en cuenta la opinión y los puntos de vista de la otra persona. Reconocen que el otro vive en contextos adversos. Miren, en esta pandemia nos hemos enfrentado a ejemplos muy difíciles de atender. Yo dejo una actividad a mis alumnos, les mando el correo electrónico y entonces espero que mi alumno me envíe la respuesta justo como la pedí. Pero no somos empáticos. ¿Qué pasa si el alumno, y lo vamos a ver un poco más adelante en los contextos adversos, no tiene conexión a internet? ¿O qué pasa si tiene una computadora que comparte con sus otros 3 hermanos? ¿O qué pasa si ese momento se le fue la luz? Bueno, habrá que reflexionar. Si queremos ser asertivos, tendremos que ser empáticos. En cada uno de nosotros y en función de nuestras variantes personales, siempre va a predominar un estilo de manera general, pero siempre también existen matizadores. Es decir, una persona puede ser agresiva en el trabajo, pero puede ser tremendamente pasiva en el ámbito familiar. No sé si les ha tocado conocer a alguien que en el trabajo es tremendamente agresivo. Y cuando llega a su casa, parece que cambia el chip. Entonces, de pronto uno dice, no me cheque el audio con el video, porque esta persona en la oficina es de otra manera. Bueno, lo que pasa es que sus estilos de comunicación son cambiantes, fluctúan. Un profesor asertivo en el salón de clases puede ser alguien con un estilo de comunicación pasiva en el despacho o en la empresa. Una persona puede ser asertivo en su mundo profesional, en su espacio íntimo personal, y tremendamente agresivo en su forma de comunicarse en un espacio de amistad, que no lo reconocemos y decimos, no te reconozco, no sé quién eres. Bueno, los estilos de comunicación se van manifestando y se van acentuando. Y hoy más que nunca, con esta epidemia, a través de los medios digitales, es importante que nosotros podamos distinguir cuál es nuestro estilo de comunicación. Y ahí yo les haría una pregunta. ¿Cuál es el estilo que predomina en ustedes de comunicación? Sean honestos, no lo van a compartir. ¿Se comunican de manera agresiva con los estudiantes, con sus colegas, con sus superiores, con las autoridades de la facultad, con sus empleados? ¿O se comunican de forma pasiva, es decir, aceptan lo que sucede? ¿O son asertivos, plantean sus objetivos y escuchan los razonamientos del otro y entonces
llegan a un acuerdo y si no se puede llegar a un acuerdo, por lo menos yo ya planteé mi posición sobre un asunto. Y esto me lleva a que podamos hacer un ejercicio. Quisiera pedirles que pensaran en los 3 escenarios. Y este es el ejercicio. Un alumno que pregunta, ¿cómo voy a evaluar el semestre? Cuando el profesor ya lo ha explicado ampliamente en un mensaje. Es decir, iniciamos el semestre digital y pusimos en un correo electrónico con todas las características que tiene que tener un correo electrónico. Pusimos la rúbrica de nuestra clase. Explicamos exactamente qué consistía cada uno de los elementos y además resolvimos las dudas que surgieron en ese momento. Y resulta que llegamos a la semana 15, la semana 16 del semestre, y entonces un alumno, y además un alumno que no ha participado, que no ha estado constante, levanta la mano y dice, profe, ¿cómo dijo que iba a evaluar? ¿Me podría decir usted cómo va a evaluar? Bueno, podríamos tener 3 escenarios. Un escenario pasivo, un escenario agresivo y, bueno, un escenario asertivo. Vayan pensando en estos 3 escenarios. Quiero pedirle a la maestra María Teresa Gómez que vaya pensando en una respuesta agresiva. Le voy a pedir a la doctora Araceli Parra que piense en una respuesta asertiva. Y le voy a pedir al profesor Rogelio García que piense en una respuesta pasiva. Y los demás vamos a ir pensando cómo pudiéramos atender esta situación. Maestra Gómez, ¿cómo respondería de manera agresiva a esta pregunta que nos está haciendo este estudiante? Le diría, eso ya lo vimos al principio del semestre, ya no te lo explico. Ya no te lo explico. Empezó asertivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy planteando, ya lo vimos. Pero pasa al, ya no te lo explico. Muy bien. Doctora Araceli Parra, ¿cómo respondería usted, doctora, de forma asertiva ante esta situación? Tiene apagado el micrófono, doctora. Lo que tengo por costumbre es que las indicaciones generales ya están por escrito y debo de comprobar que todos lean lo que ya tienen las instrucciones por escrito. Por lo tanto, le pediría que volviera a leer lo que ya teníamos contemplado al inicio de la clase. Y podríamos indicarle, como bien lo decíamos, esto ya lo explicamos al inicio del semestre. Te compartí un documento donde vienen todas estas indicaciones. Te pido por favor que lo vuelvas a leer. Y si tienes alguna duda específica, te invito a que me consultes. ¿No? Sería un estilo. Así es. Muchas gracias. Y quisiera pedirle al maestro Rogelio García, ¿cuál sería una respuesta en un estilo de comunicación pasiva? Tal vez podría ser, mira, vamos a sentarnos a platicar un poco. En este momento no tengo ninguna idea de cómo solucionar la situación. Necesito que revisemos el proceso que llevaste y tal vez después de esto yo pueda hacer algún comentario y ver en qué quedamos. Muy bien. O sea, el maestro Rogelio no dijo nada, ¿no? El alumno puede decir, bueno, entonces, ¿qué me dijo? Yo lo que le quiero preguntar a mi profesor es, ¿cómo va a evaluar? Y nada, me dijo que me iba a sentar a platicar. Efectivamente, maestro, ¿no? Es decir, evadimos responder. Evadimos enojarnos, decimos, ay, ya lo expliqué, bueno, y luego nos sentamos a platicar. Ese es un ejemplo cotidiano al que nos podemos enfrentar. A ver, les traigo un segundo ejercicio. Este es más en el ámbito personal. Uno de sus hijos tomó el automóvil sin pedirlo prestado. Seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido esta experiencia. No pasa nada, simplemente tomó el automóvil.
¿cómo haríamos un abordaje pasivo, un abordaje asertivo y un abordaje agresivo? Le voy a pedir a la maestra María del Carmen si me ayuda con la respuesta pasiva. Al maestro Martín Gutiérrez, déjenme anotarlos. María del Carmen, ¿Sí? con la respuesta pasiva. El maestro Martín Gutiérrez, con la respuesta asertiva. Y el maestro Juan Ignacio del Cueto, con la respuesta agresiva. Digo, haciendo el ejercicio, por favor, no traigan ustedes a este momento esa realidad que pudo haber sucedido en algún momento de la adolescencia. A ver, vamos a empezar. Maestra María del Carmen, la escuchamos. Sí. Bueno, claro. ¿hay cuál María del Carmen? Híjoles, sí, ¿verdad? Hay varios. Hay dos. Híjoles, es que no alcanzo a ver el nombre. Dice María del Carmen K. ¿Qué sería? María, espérenme, es que no alcanzo a ver el nombre. Puede ser Víctor Carmona. María del Carmen Carmona. Ok. Sí, soy yo. Maestra Carmona, por favor, discúlpeme. No, bueno, pues, ¿qué le podría yo decir? Pues, Pasivo, un estilo de comunicación pasivo. Es decir, usted descubre que su hijo se llevó el coche. Pues, oye, te llevaste el coche, tenemos que hablarlo, vamos a sentarnos, tenemos que pensar en los demás, somos compartidos. No te enojes, todo está bien, pero tenemos que hacer algo de una forma diferente. No sé, algo como muy ligero tal vez, no enfrentando, pero siendo... Usted como mamá, entonces suave, haría este acercamiento, esta aproximación pasiva. Sin regañar, ¿no? Sin regañarlo, ajá. Tal vez incluso sonriendo, poniéndome a la misma altura de mi hijo, no haría yo ningún aspaviento. No sé si ser comprensivo sería también ser pasivo o no, pero probablemente no perder los estribos nunca, ¿no? Yo le veo justo a este estilo de respuesta más características asertivas que pasivas. Pero está bien, maestra Carmona, usted es un pan de Dios, ¿no? Entonces el muchacho va a decir, no importa. Me lo llevo. Me lo llevo la segunda vez. Maestra Carmona, gracias. Maestro Martín. Desde el punto de vista asertivo, yo le diría al hijo que ya tuvimos un acuerdo, que tenemos reglas familiares y que hizo mal en tomarlo sin el permiso adecuado, que tiene riesgos que debemos tomar en cuenta, la inseguridad en nuestra ciudad y que debe acatar los acuerdos ya establecidos. Ese sería una respuesta tremendamente asertiva. Quiero hacer un comentario. El modelo de comunicación asertiva no implica, bajo ninguna circunstancia, que no se puedan establecer consecuencias ante un comportamiento. Es decir, si tomó el coche, de manera asertiva le podemos decir, entonces esto produce una sanción de acuerdo a nuestras reglas familiares y te quedas un mes sin Xbox. Y eso seguramente le puede doler. Es decir, lo asertivo no tiene que ser necesariamente blando o cercano a lo pasivo. Pero lo hizo muy bien, maestro Martín. Maestro Juan Ignacio, a usted lo vi que le pareció peculiar el ejercicio. No sé si ha pasado por esta situación. Con el coche no, pero con la bicicleta sí. Bueno, más que llevársela, de no avisar. De no avisar. Pero sí. ¿Cómo establecería esta respuesta agresiva a que su hijo tomó la bicicleta sin pedirla prestada? No, vamos a dejar el coche. Vamos a dejar el coche. Muy bien. A ver, ¿cómo se te ocurre llevarte el coche sin avisar? Tienes que pensar en los demás. ¿Qué te pasa o qué tienes en la cabeza? No vuelves a agarrar el coche sin avisar y a ver si avisas, ya veremos si te lo prestamos. Muy bien, maestro Juan Ignacio. Cuando somos agresivos, podemos hacer este tipo de preguntas.
¿Qué tienes en la cabeza? Ideas, papá. Ganas de ser joven. O sea, podemos encontrarnos con una respuesta que no nos gusta. Por eso tenemos que saber que el estilo de comunicación agresiva puede generar respuestas para las cuales no estamos preparados. Muchas gracias, maestro Juan Ignacio. Lo representa bien. Creo que la diferencia es evidente y la reacción emocional en el alumno o en el hijo también. Es decir, cuando tenemos un correcto estilo de comunicación, podemos argumentar ideas, podemos argumentar a partir de las emociones. Es decir, es válido decir en una respuesta asertiva, cuando tomas el coche sin permiso, me generas miedo de qué es lo que te pueda suceder. Porque evidentemente la ciudad es muy peligrosa. Podemos hablar de emociones desde la asertividad, diciéndole al alumno, cuando me preguntas esto en la semana 15, siento que no me pusiste atención y me siento defraudado, siento que el esfuerzo que hemos hecho para aprender todos juntos no lo consideras. Sin embargo, estás en tu derecho de solicitar que te explique cómo te voy a evaluar, pero también te pido que primero leas el documento de evaluación y la rúbrica que les di a tus compañeros desde la segunda semana. Es decir, yo sí puedo expresar estas emociones, yo sí puedo expresar sanciones en la respuesta asertiva. La respuesta asertiva no es que todo pase, intentar que no haya conflicto, porque el conflicto es inherente a las relaciones sociales. Las relaciones sociales, todas ellas, implican un grado de conflicto. Las respuestas asertivas no hieren la sensibilidad de nuestro interlocutor, mientras que las agresivas pueden ser desmedidas y las pasivas pueden dar pie a una condición laxa. Entonces, la mejor forma de hacerlo como docente siempre será pensar que la cultura, la evolución cultural, nos ha permitido desarrollar la asertividad. Ahora, yo sé que es muy difícil desarrollar la asertividad en los entornos virtuales porque los entornos virtuales implican grandes retos. ¿A qué reto nos enfrentamos en los entornos virtuales? Bueno, pues el primer reto al que nos enfrentamos es la atención. Competimos por la atención de nuestros alumnos. La atención representa uno de los factores cruciales en el éxito o fracaso de nuestras comunicaciones digitales. La atención la entendemos como esta focalización consciente que nos permite filtrar la información de forma adecuada. Es un proceso que nos permite destacar una tarea por encima de las otras. La atención, de acuerdo con los psicólogos, con los pedagogos, con los neurólogos, es cíclica. Muchos estudios demuestran que la atención sostenida solo puede mantenerse durante cortos periodos, que van desde los 7 hasta los 15 minutos. Es decir, somos prisioneros del tiempo. En este sentido, resulta importante la cantidad de información que vemos en nuestras clases, en nuestros mensajes, pero también la calidad de esa información. Ahora, quisiera yo preguntarles, ¿qué tanta atención ponemos? Ya llevamos en este momento 60 minutos de charla. Ya seguramente mi tono de voz debe ser cansado. ¿Qué tanta atención estamos poniendo? Bueno, vamos a ver un video. Necesito que le pongan mucha atención, como diríamos los profesores. Lo voy a reproducir. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe.
But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Quisiera yo preguntarles, ¿qué es lo que notaron de este video? Maestro Mario de Jesús, ¿qué notó de este video? ¿Notó algo peculiar, algo interesante, algo que le haya llamado la atención, maestro? Bueno, pues lo que me llamó la atención fue el conjunto de personas, las actitudes en las que estaban. No entendí por qué tenían todos un instrumento de golpear en la mano en ese momento. ¿Por qué tenían un objeto? Sí. Sí, y bueno, quizás estaban limpiando alguna cosa de ellas, pero sí me pareció curioso este detalle. Y luego, pues la agresividad con la que el investigador estuvo preguntándoles de alguna manera y la lógica que tuvo para poder tener ya la deducción de quién había sido la culpable, ¿verdad? Por la observación que él hizo. Y cada uno de los otros tenía también su, digamos, su coartada, pero pues estaban en lo correcto. Muy bien, maestro. Muy bien, muchas gracias. Profesora Irma Leticia Robledo, ¿usted qué notó del video? ¿Qué le llamó su atención? Valga la redundancia. Sí, yo creo que por principio se pensaba que cualquiera podía ser el culpable. Y me llamó la atención un candelabro que tiene en la mano uno de los sospechosos. Pero sin embargo eso no le llamó la atención al policía, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, maestro. Diego Alatorre Guzmán levantó la mano. Profesor Diego, ¿qué le llamó la atención? A mí me llamó la atención que parece como el juego de Clue. Sin embargo, el streaming era un poco lento, entonces no me permitió ver a detalle los objetos de la escenografía, que parece que fue lo que cambió. Ok. Maestro Naoki Enrique, ¿qué vio que le llamara la atención de este video? Bueno, solamente alcancé a leer los subtítulos porque no tenía audio, pero vi que creo que algún objeto cambiaba, pero no recuerdo cuál. Pero recuerdo que no eran los mismos. Antes, en la primera toma y después, pero no recuerdo exactamente cuál fue. Muy bien. Y la última participación antes de pasar a la segunda parte del video. Querida Nat, ¿qué es lo que llamó la atención? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Bueno, después de Nat, perdón, Blanca Estela Centeno, la profesora Centeno. Nat. Bueno, en principio también me llamó la atención eso de que la pregunta era quién había asesinado a la persona que estaba en el suelo, y casi todos tenían algún instrumento en su mano agresivo. Curiosamente, menos la persona que estaba plantando, que finalmente fue la acusada, ¿no? Sí. Tenía simplemente una maceta, no tenía un objeto que fuera muy agresivo. Pero desde que hacen el primer paneo y cada quien dice lo que estaba haciendo, hasta que regresan, o sea, en el primero muestran a todos, y cuando regresan y cada quien dice algo, creo que el segundo actor tenía un rodillo en la mano y luego tenía un candelabro. Entonces ahí hubo como un switch de lo que estaba en la primera parte y en la segunda. Creo que eso fue lo que me llamó la atención. Miren, tenemos un montón de comentarios en el chat y varios de ellos me dicen que no pudieron ver el video. Si me lo permiten, hay una participación pendiente, escuchamos esa participación y volvemos a ver el video. Profesora, adelante. Gracias, Nat. Sí, buen día a todos. Buenos días. Era parecido a lo que acaba de decir la maestra. Todos los personajes tenían un instrumento con el que podían golpear, y el de
detective selecciona a la persona que tiene una maceta, ¿no? Nada más porque, bueno, no considera si esa persona sabía la fecha en la que se sembraban las petunias o no. Pero bueno, más que nada era eso, ¿no? La forma en que se tomó el inspector la decisión de acusar, de determinar quién era el que había matado o golpeado a la persona. Gracias. Muchas gracias. Hay comentarios, por ejemplo, la profesora Adriana Victoria Castro dice, híjole, se está subiendo el chat, no soy tan rápido, pero decía, a veces nos concentramos en ciertas cosas y dejamos de ver el escenario. Dice Roberto González, no considero que la acusada tenga la fuerza para matar a golpes. Hay diferentes narrativas a partir de la intención, la visión. Bueno, vamos a ver de nuevo, todos ustedes son unos expertos detectives, porque evidentemente el objetivo del video no es descubrir el asesinato. Permítanme reproducirles de nuevo el video. Si no se ven, no se preocupen, al final les comparto la liga, pero vamos a verlo de nuevo. Yo espero que mejore la calidad del video y del sonido. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. Why, I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. But how did you know? Madam, as any horticulturist will tell you, one does not plant petunias until May is out. Take her away. Sorry, madam. It's just a matter of observation. The real question is, how observant were you? Action. Clearly, somebody in this room murdered Lord Smythe, who, at precisely 3:34 this afternoon, was brutally bludgeoned to death with a blunt instrument. I want each of you to tell me your whereabouts at precisely the time that this dastardly deed took place. I was polishing the brass in the master bedroom. I was buttering his lordship's scones below stairs, sir. I was planting my petunias in the potting shed. Constable, arrest Lady Smythe. Entonces, Clearly, somebody in this room. Hubo 21 cambios en el escenario, que ahora son evidentes después de que nos lo indican. Les voy a pasar la liga porque cuando analizamos este video, uno intenta contar los 21 cambios y efectivamente son 21. Es decir, competimos con nuestros, con la atención de nuestros estudiantes. El segundo reto al que nos enfrentamos es que nuestros estudiantes no se oye, apagó. Se fue el sonido. Se fue el sonido. ¿Ya me escuchan? Muchas gracias. Sí. Sí, es que creo que lo silencian porque se meten ruidos, pero silencian a todos. Les decía, el segundo reto al que nos enfrentamos en estas condiciones digitales es que estamos hiperconectados, hiperinformados. Hoy nos suena y nos vibra absolutamente todo, el celular, la tableta, la laptop. En los casos positivos nos enfrentamos a una comprobación permanente de nuestros dichos. Cuando uno está dando clase, encontramos que un alumno levanta la mano y dice, profesor, la fecha que está dando usted es imprecisa. No es el 11 de enero, sino el 10 de enero de 1983. O cuando nos encontramos dando clases y nos dicen, maestro, yo acabo de encontrar un video que explica lo que usted está diciendo de una manera mucho más sencilla. Se le puedo compartir a mis compañeros. En los casos negativos, es una evasión de la realidad para otras realidades digitales. Es decir, nuestros alumnos prefieren estar involucrados en otros mundos digitales que ponernos atención.
El siguiente reto al que nos enfrentamos es una comprensión lectora insuficiente. Arrastramos un añejo problema que viene de los niveles de formación anteriores a la educación superior, la primaria, la secundaria y el bachillerato. Nuestros alumnos, y a veces es penoso decirlo, nuestros colegas y nosotros mismos nos hemos entrenado para una lectura de exploración. Es decir, exploramos documentos, pero no los leemos a profundidad, no leemos con detenimiento. Y es importante en esta época digital fortalecer la comprensión lectora como una herramienta imprescindible para que el estudiante y futuro profesionista obtenga el éxito. Pero cada vez nos enfrentamos con más frecuencia a que la gente le da pereza leer, le da pereza escribir. Otro de los retos a los que nos enfrentamos es esta sensación de que los otros deben resolver mis dudas en el momento que los plantean. La exigencia a veces desmedida de la recompensa. Yo creo que a todos nosotros nos suena cuando un alumno envía un mensaje de correo electrónico y 5 minutos después tenemos un segundo correo electrónico donde dice, profe, sí le llegó mi correo anterior. Y bueno, a veces no tenemos el tiempo, estamos atendiendo otras actividades y no podemos contestar en lo inmediato. Otro reto al que nos enfrentamos, sin lugar a duda, y no podemos dejar de lado, son los contextos adversos. Contextos económicos, físicos, emocionales y familiares que resultan no convenientes para el aprendizaje o para la comunicación. Nuestros alumnos no son individuos en una isla digital. Muchas veces tenemos que atrevernos a conocer a nuestros alumnos, a nuestros compañeros, para saber que pueden comunicarse a través de los medios que se requieren. Asumimos que todos tienen las mismas herramientas que yo tengo, pero no es así. Podríamos preguntarnos si mi alumno se conecta a la clase a través de un celular, de una laptop o de una tableta. Si tiene conexión de internet estable. Hoy estamos viendo eso en nuestro seminario. ¿Cuántos dicen, híjoles, es que se escuchó muy mal el video? Porque tengo una conexión inestable de internet. O porque ustedes, que son los receptores, pueden tener una conexión inestable. Cuestiones tan sencillas como un micrófono, una diadema. No todos los alumnos pueden invertir en un instrumento para escuchar y para expresarse mejor. Cuestiones mucho más profundas. Conocer si nuestros alumnos viven en un contexto familiar y social propicio para el estudio. Pero ¿qué pasa si ellos viven en 2 o 3 habitaciones donde comparten con sus hermanos o donde están conviviendo con 5 o 6 personas? Conocer si mis alumnos tienen un equilibrio emocional. ¿Mi alumno se siente bien? Porque si no se siente bien, no importa lo claro que sea mi mensaje, no lo va a recibir. Y cosas tan sencillas a las que nos enfrentamos en la universidad. ¿Mi alumno ya desayunó? Yo me tendría que preguntar eso con ustedes. Los profesores que están tomando este seminario, ¿ya desayunaron? O ya es las 9:31 y la verdad es que ya tenemos hambre, ¿no? Empezamos 8 de la mañana. Alguien podría decir que este tipo de aspectos no son de la competencia del docente. Yo quiero decirles como opinión propia que sí lo son. Nos estamos comunicando con seres humanos complejos y complejizados por la situación que vivimos. Por lo tanto, no podemos dejar de ser empáticos y abiertos. Ahora, ya como conclusión de la plática, pasemos a estas estrategias de comunicación efectiva en los ámbitos digitales. La primera estrategia. Recuerden que la primera impresión no se olvida. Es decir, las palabras que utilizan, la manera de participar en los foros, la manera de responder un correo, la corrección lingüística, la estructuración del texto, proyectarán siempre una primera imagen que los demás se forman de nosotros. Hay primeras impresiones negativas que son muy difíciles de eliminar. Por eso es tan importante planificar y revisar bien lo que escribimos. Piensen en el primer mensaje que le van a dar a sus alumnos en esta nueva normalidad. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué elementos les voy a compartir? ¿Quién soy yo? ¿Qué espero de ellos? ¿Cuál es la asignatura? ¿Los objetivos? Segundo,
utilicemos herramientas digitales que conozcamos, pero también vamos a atrevernos a explorar herramientas nuevas como un canal alternativo de comunicación. No está mal que en nuestras clases sigamos empleando el correo electrónico, pero si podemos utilizar un aula en Google Classroom, si podemos activar un Moodle, podríamos hacerlo. Si no sabemos, bueno, vamos a utilizarlo como un canal alternativo. Es decir, no caigamos en el estrés de tengo que utilizar nuevas herramientas y si todos tienen un aula en la G Suite for Education, yo necesito tener mi clase montada ahí. No, utiliza las herramientas que conoces. Si conoces el correo electrónico, a partir del correo electrónico puedes ir entrando al mundo digital. 3. No basta tener conocimientos, hay que saber comunicarlos. Esto es muy importante porque hay que ponerse en el lugar de los alumnos. Utilicen su imaginación para generar contextos de aprendizaje. Lleva las dudas particulares a foros generales. Esta es una recomendación muy importante. No respondan ustedes dudas individuales uno a uno. Hagan que sus alumnos generen una comunidad de aprendizaje. De esta forma, llevando las dudas particulares a los foros generales, van a potenciar el apoyo de pares y van a disminuir el cansancio por responder a las mismas preguntas. Cuando nos llega una pregunta 2 veces, la podemos responder muy bien con un modelo asertivo. Pero si esa misma pregunta llega 25 veces, probablemente respondamos de forma pasiva o de forma agresiva. Gestiona las listas de distribución. Esta es una estrategia muy importante en los ámbitos de comunicación. Registren siempre un correo principal y uno secundario. Nos decía el arquitecto Gándara cuando iniciaba esta charla. Ayer estuvimos cerca de medianoche mandando correos a quienes no les llegó el correo de bienvenida. Y eso que los mandamos al correo 1 y al correo 2. Incluso gestionando una lista de distribución pueden existir errores y pueden estos errores evitar que llegue la información a nuestros alumnos. En este mismo sentido, dejen evidencia de sus peticiones para que los alumnos puedan referenciar esas actividades. Si utilizas una plataforma como la G Suite o Moodle, ocupa las herramientas, sube mensajes al foro, no envíes correo uno por uno. Utilicen la corrección lingüística. El respeto a la estructura de un correo formal, es decir, si les vamos a escribir a nuestros alumnos, establezcamos este saludo, este encabezado, el texto del mensaje y una despedida. Es una línea, pero esta línea puede generar una diferencia. Si yo pongo estimados alumnos, estimadas y estimados alumnos, 2 puntos. Si yo me despido deseándoles que estén muy bien. Son fórmulas de cortesía que nos acercan, que nos humanizan con nuestros alumnos. El respeto a las normas ortográficas del español, teniendo especial cuidado con la puntuación y la aceptación. Y solicitando que nuestros alumnos también tengan respeto por esas reglas. Otra de las estrategias es que debemos usar un lenguaje inclusivo, no sexista. Habrá en los siguientes seminarios toda una sesión para hablar sobre este tema, porque algunos de ustedes podrán decir, no quiero utilizar el lenguaje inclusivo. En el español se acepta que digamos, estimados alumnos, y ahí estamos incluyendo a las mujeres. No es el punto de discusión de este seminario, pero lo más importante es visibilicen a sus alumnos. Sean hombres, sean mujeres, visibilicen que están ahí, tómenlos en cuenta. Compartan siempre una fuente de consulta. Es decir, para resolver dudas de tipo lingüístico, se puede consultar, y ustedes les pueden decir a los alumnos, consulta la página de la Real Academia Española, del Diccionario de la Lengua Española, del Diccionario Panhispánico de Dudas. Establece una fuente de consulta. Siempre sea una figura docente. Es decir, en los espacios áulicos digitales, se debe desestimar el uso, por ejemplo, del doble sentido, los chistes subidos de tono. Aunque sí es recomendable ocupar el humor científico.
Pero siempre ten en cuenta que eres una figura docente. Ellos te miran como alguien que sabe, como alguien que los educa, te admiran. No olvides que estamos en contextos académicos y los mensajes no suponen solo el intercambio de una información, sino hay que generar prácticas reales de escritura formal. Es decir, desarrollar la competencia comunicativa escrita del alumno. Hay que desincentivar el uso, por ejemplo, cuando ponen una X y una Q, y eso significa ¿por qué? O cuando ponen una T y una B, y eso significa también. ¿Por qué hay que desincentivar el uso de este lenguaje? Porque es un espacio formal. Sí es cierto que los mensajes de texto han ido evolucionando, pero estamos dentro de la universidad y los espacios formales, los contextos académicos nos constriñen a que los alumnos escriban desatadas las palabras. Al tratarse de un contexto formal, es recomendable que no abusemos de estas caritas, de estos perritos, no por intentar ser cercano al alumno, podamos borrar esta línea de respeto. Estos emoticones suelen ser más habituales en un tipo de comunicación más distendida y relajada. Importantísimo, establezcan horarios de atención y respuestas. Es decir, ahora en la apertura del semestre, díganles a sus alumnos, pues cuáles son sus expectativas del curso y establezcan que ustedes van a poder contestar los correos electrónicos de 8 a 10 de la noche únicamente. No es conveniente ni pertinente compartir los teléfonos personales, aunque puede ser una plataforma de comunicación. En todo caso, hay una aplicación que se llama Telegram, que pueden ustedes utilizar sin compartir su teléfono. Porque imagínense ustedes que comparten su teléfono y entonces un alumno a las 3 de la madrugada que está súper comprometido con el proyecto de investigación dice, me acaba de surgir una duda y le habla al profesor. Bueno, eso puede generar condiciones adversas, incluso en la familia, en la salud. Entonces, establezcan horarios de atención y respuestas. Lo bueno, cuando claro y breve, 2 veces bueno. Intentemos ser claros, breves, concisos, precisos. En los correos electrónicos, cuando yo dejo alguna tarea, alguna actividad, no está de más anunciar los adjuntos. Es decir, hay un archivo que tienes que realizar de esta forma y te mando una muestra de forma adjunta. Otra de las estrategias es cuidado con lo urgente. No todo es urgente. Utiliza esta palabra con mucha precaución. Si tú mandas un mensaje que dice urgente, el alumno va a saber que es urgente. Pero si tú mandas 32 mensajes que todos empiezan con urgente o importante, va a dejar el sentido de urgencia de lado. Otra de las estrategias es promovamos el coaprendizaje y gestionemos roles de apoyo. Somos profesores y nuestros alumnos son seres humanos inteligentes y proactivos. Es decir, busquemos que entre ellos aprendan, que entre ellos se enseñen, que haya asesoría entre pares, que haya resolución de dudas entre ellos. Podemos elegir algunos perfiles de nuestros alumnos para que nos colaboren, a lo mejor realizando la lista de distribución. Podemos solicitarles que estén atentos al chat a lo largo de un mes. Busquemos estrategias donde ellos se sientan importantes y partícipes de la clase, porque no todo recae en los hombros del profesor. Evita términos absolutos en la comunicación digital. Nunca no es conveniente que digas nunca, siempre, todos, ¿no? Todos ustedes entregan la tarea mal. Nunca la entregan a tiempo. Ni tampoco es bueno que lo utilices en lo positivo, ¿eh? Todos mis alumnos son extraordinarios, porque le quitas el valor al esfuerzo. Una estrategia fundamental es pide ayuda. Se los decía al inicio, hoy está aquí Begoña e Inat. La maestra Begoña y la maestra Natalia Bo. Nos sentamos hace unos 2 meses y medio, junto con el maestro Ferreiro y el maestro Enrique Gandera, a planear estos seminarios.
Es decir, somos capaces de levantar la mano y decir, oye, compártenos algo de tus experiencias. La penúltima recomendación, nunca esperes el momento correcto con las circunstancias correctas. Hay que hacer lo mejor que se pueda con las herramientas que tenemos en este momento. Podríamos decir, es que yo para lograr que mi clase sea efectiva necesito un laboratorio de inmersión, de realidad aumentada. Bueno, no esperes el momento correcto. Utiliza lo que la tecnología te permite utilizar. Pregunta, acércate y empieza a dar clases. Y la última recomendación, reconozcámonos como falibles. Aceptemos las imperfecciones que humanizan el proceso de comunicación en el aula. Estamos aprendiendo a vivir en contextos nuevos. Seguimos construyendo universidad. Traemos una memoria genética de miles de años. La evolución en las últimas décadas no se compara con la evolución que tuvieron otros seres humanos a lo largo de siglos. Entonces no te preocupes, podemos fallar, podemos equivocarnos. La universidad se puede equivocar, quienes estamos en una posición administrativa somos falibles. Lo importante es aceptar esas imperfecciones y entonces buscar una solución. Y quiero terminar esta intervención con una propuesta de Axel Didrikson, que dice, todo lo que se conocía tiene que revisarse a fondo y tener la capacidad de ver lo que se viene. Habrá que construir desde ahora lo que será un futuro alterado. En este momento no hay certezas, no hay recetas de cocina, hay información y nosotros podemos construir el producto. Hay que sazonarlo con nuestra experiencia. Lo decía el maestro Massari al inicio. Lo tengo aquí, el conocimiento disciplinar, el conocimiento técnico, la experiencia y estos nuevos medios. La suma de todos esos ingredientes es lo que va a dar la pertinencia de un nuevo modelo educativo en la universidad. Un nuevo modelo híbrido basado en lo que tenemos y en lo que podemos aportar. Pues pasamos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Tenemos unos cuantos minutos y de verdad quiero cerrar con esto. El escucharlos al inicio y que preguntaran, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿cómo está tu edificio? Oye, sí supe. Me doy cuenta y me da mucho orgullo de pertenecer a la universidad, de pertenecer a esta gran comunidad académica, de formar parte de los académicos y de que de verdad espero en algún momento encontrármelos por algún pasillo o en la cafetería de arquitectura y que podamos saludarnos y decir, hola, te conozco, qué gusto verte, coincidimos, aprendimos juntos. Les agradezco mucho y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y creo que hay dos personas que levantaron las manos. Tengo un problema con la computadora, no alcanzo a ver quiénes levantan la mano, entonces, pues si quieren abrir su micrófono y participar, podemos pasar a esta sesión. Muy buenos días. Yo soy una de las personas que levantó la mano. Soy Rosalía Corona. ¿Cuál es Trabajo tu en el nombre, área de profesora? arquitectura de paisaje. ¿Su nombre, ¿Me profesora? alcanzan a oír? Sí. Muy bien. Su nombre, es Rosalía Corona. Rosalía. Gracias, Y trabajo maestra. en el área de arquitectura de paisaje. Gracias, Yo al maestra. inicio del semestre pasado tuve una sorpresa con los estudiantes porque cuando nos comunicamos por vía Zoom para continuar las clases de manera a distancia, a los alumnos no querían participar, no querían exponer sus trabajos ellos a través de la computadora. Yo creo que al principio los tomó como de sorpresa, tenían miedo, tal vez no se sentían cómodos con estas herramientas. Entonces me pidieron que sus exposiciones las expusiera yo. O sea, ellos subían su presentación electrónica y yo le explicaba. Entonces lo hicimos la primera vez y después como que empezaron a tener confianza con ellos mismos
y posteriormente ya decidieron que ellos tenían que exponer sus trabajos. Y fue una decisión de ellos. Entonces creo que a veces algo que tenemos que tener en cuenta es darles la oportunidad al estudiante de que tengan ese miedo. A lo mejor no lo expresan como tal, pero que uno esté siempre en la disposición de no te preocupes, yo lo hago por ti, y mientras cualquier duda las vamos a ir resolviendo en el camino. A mí me funcionó mucho ese darles la oportunidad de que, bueno, está bien, yo expongo sus temas con su presentación. Me funcionó, y al final ya los alumnos pues manejaban todo ellos el día que les tocaba exponer, nos pasaban películas, discutían, hacían preguntas al grupo. O sea, empezaron a tomar posesión de los medios digitales. Y creo que eso es algo que necesitamos contemplar, que los estudiantes a veces, aunque sepan, les da miedo exponerse. Muchas gracias. Gracias, maestra Rosalía. Fíjate que a veces nuestros estudiantes pudiéramos pensar que son muy versados en el uso de las tecnologías. Sin embargo, utilizan las tecnologías para el entretenimiento. Y no es lo mismo utilizarlas para el aprendizaje. Me parece una buena estrategia. Yo creo que debió de haber sido muy cansado para ti exponer los trabajos, pero insisto, creo que podamos aprender de todas las estrategias. Yo no lo hubiera pensado. Y miedo compartido es la mitad del miedo. Entonces, cuando somos capaces de expresar que también tenemos dudas, que también tenemos miedo, creo que es más sencillo enfrentarlos. Muchas gracias, maestra Rosalía. Sí, nada más quería hacer una observación. Algo que me ayudó a estas presentaciones de los alumnos fue que nosotros teníamos un Facebook, un grupo de Facebook. Entonces ellos subían sus presentaciones y la consigna era que tenían que subirla una semana antes de la presentación, para que yo tuviera tiempo de revisarla, de corregirla, y después se las regresaba y les decía, hay que hacer estas correcciones. Me las regresaban ya para presentación, y entonces yo ya la presentaba al grupo. Claro que es un tema que uno conoce, entonces eso también es una ventaja de uno como profesor. Claro. Las presentaciones de los alumnos, a lo mejor uno no sabe ciertas cosas, pero otro punto que les pedí era que me tenían que poner siempre las referencias bibliográficas completas, de tal manera que yo pudiera acceder al documento original y revisar, porque a veces los alumnos ponen, o sea, ellos parafrasean, pero a veces parafrasean mal. Entonces, de repente uno decía, ¿qué me está queriendo decir con esta explicación? Entonces, yo consultaba las fuentes originales y eso me ayudó mucho a entender su presentación, a corregirla y a poderla después explicar. Claro. Entonces, creo que eso es algo que también a nosotros. Pero de nada, que tengan un excelente día. Gracias, maestra Rosalía. No sé si tenemos otra participación, si gustan abrir su micrófono. Diego Latorre Guzmán, de Diseño Industrial. Gracias, maestro Diego. Muchas gracias por la plática, muy interesante, Víctor. Yo tengo dos comentarios. El primero es, digamos, un comentario más personal, y creo que uno de los temas hablando del cambio que tiene que surgir en torno a estos nuevos procesos de educación en línea, yo sospecho que tiene algo que ver digamos, la capacidad de control, ¿no?, que generalmente tenemos los profesores frente a un grupo en donde podemos verlos y saber, y digamos, para bien y para mal, podemos estar al tanto de las cosas que suceden en el salón de clases, ¿no? Y digamos, si bien dejar tarea es cierta pérdida de control porque lo hacen fuera del salón de clases, sigue estando enmarcado dentro de lo que esperamos, ¿no? Hay acotaciones muy específicas. Sin embargo, este tipo de educación a distancia requiere, creo yo, ceder el control, y eso significa empezar a confiar más en los estudiantes y en los procesos propios de cada estudiante, de manera que los profesores seamos más como provocadores de situaciones que les permiten a los alumnos vincularse con la realidad, porque a final de cuentas, tanto el diseño como la arquitectura, de paisaje y el urbanismo, pues son disciplinas que están muy vinculadas a la realidad. Entonces, a final de cuentas, lo que queremos es que los alumnos puedan desarrollarse en esos ambientes, digamos, reales, en vinculación con agentes reales, en contextos reales. Claro. Y eso creo que tiene que empezar a suceder desde la academia, ¿no? A partir de que son espacios donde se permite el error, ¿no? Y creo que eso, dentro de los salones de clase, pues sigue siendo como una incubadora donde queremos tener en cuenta todos los factores que están involucrados dentro del proceso educativo. Y ahorita es momento de abrir la incubadora y decir, vamos, salgan a la vida real y incúbense en la vida real. Y nosotros, como mediadores, que les permitamos
ponerlos en contextos donde digamos, la propensión al error no genere, digamos, situaciones de peligro para nuestros estudiantes. Y creo que eso es un tema bien interesante y profundo que hay que tratar también. Bueno, ese era un comentario. El otro era una acotación con respecto a lo que hablamos en la primera mitad del seminario acerca del lenguaje. Creo que hay un concepto bien interesante que lo desarrolla Roger Calois, que es el mito, que es justamente cuando las palabras se vuelven más importantes que la realidad. Y eso es lo que él considera que es el cambio digamos, de los prehomínidos al Homo sapiens, que es cuando empezamos a confiar más en las palabras de otras personas y confiamos que su palabra es la realidad más allá de la realidad misma. Y creo que eso como profesores nos requiere pues, un grado extra de conciencia acerca de lo que estamos diciendo, porque ellos van a confiar en nosotros, aunque nosotros les estemos diciendo cosas que no son reales, ¿no? Entonces, asumir que nuestra palabra es más potente que la realidad misma es algo que requiere pues, digamos, un doble ejercicio de reflexión acerca de lo que decimos, porque eventualmente ellos pueden llevarse una idea completamente errónea porque en nosotros y a veces no decimos las cosas realmente como son. Bueno, nunca decimos las cosas como son, sino como somos, ¿no? Oye, Diego, pues sí, lo que dices es cierto, ¿no? Es este nuevo rol del docente. Néstor García Canclini también habla acerca de los mitos, de los ritos, y efectivamente, creo que tus acotaciones son muy precisas. Y sí, creo que el rol del docente se convierte ahora en ser provocador, no es en motivar el autoaprendizaje, en dirigir el conocimiento. Muchas gracias por tus comentarios, Diego. Tenemos tiempo para uno más antes de que nos den las 10 de la mañana. No sé si alguien quisiera compartir algo. Yo quisiera compartir algo, sí. Por lo general... ¿Tu nombre, maestro? Alejandro Cabeza, perdón. Gracias, maestro Alejandro. Sí, bueno, yo doy clases en el posgrado y en paisaje también. Sí, yo estaba recordando incluso que cuando uno por lo general empieza un curso, pues pide a los alumnos presentarse, ver cuáles son las expectativas, qué es lo que esperan, etcétera. Y creo que eso también se tiene que empezar a enriquecer, permitiendo iniciativas con respecto a cuáles son sus posibilidades, con qué tipo de herramientas cuentan, etcétera, ya en este ámbito digital. Pero además, dejar también que haya estas iniciativas, bueno, con cuáles programas se sentirían más cómodos, ¿no? Y bueno, si uno no lo domina, pues aprender de los alumnos. De hecho, a mí me sucedió en el curso pasado, un alumno dijo, oiga, profesor, ¿por qué no damos tal o cual técnica, etcétera? Y entonces eso hace que ellos se involucren y eso es, pues, bueno, muy conveniente, me parece. Y entonces un tipo de participación que permite que el grupo empiece a tener este sentido de colaboración. Era lo que quería decir. Muchas gracias, Alejandro. Y yo creo que esto es producto de la sensación de confianza que puedes aportar siendo profesor. Es decir, seguramente pudieron acercarse a ti y decirte, oye, profesor, ¿por qué no ocupamos esto? Porque les generaste la confianza, es decir, la apertura de que ellos están en un proceso dialógico de aprendizaje, donde el profesor aporta una idea y ellos pueden complementarla, donde el profesor tiene ciertas experiencias y el profesor puede tener otras y pueden sintetizarlas, sumarlas. Y además, Alejandro, si me permites, tocaste un tema bien importante. Podemos extrapolar muchas de nuestras estrategias que teníamos en la modalidad presencial a la modalidad digital. Solamente le tenemos que agregar este componente de imaginación, este componente de apertura. Creo que todos nos acordamos de nuestra primer clase y del cómo sentíamos realmente, pues no sé si eran mariposas, pero nuestro estómago se pegaba a la espalda cuando llegamos la primera vez al grupo, ¿no? Y más cuando empezábamos jóvenes a dar clase. Yo recuerdo haber visto a mis profesores del posgrado que eran más jóvenes que yo, ¿no? Entonces de pronto uno dice, híjoles, qué importante es estar abierto a este diálogo. Muchas gracias, Alejandro. Queridos colegas, son las 9:57. Creo que hay algunas otras manos levantadas. Quiero agradecerles muchísimo la gentileza de su atención, agradecer
que hayan estado conmigo 2 horas. El día de mañana nos vemos igual. Víctor, muchas gracias por la sesión y por tu plática. Por nada, maestro. Continuamos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Bonito día.